Estos días me han hecho la pregunta de si escribir una novela es como construir una casa. Y a mí me parece que nada que ver, ¿no? La única relación que yo le encuentro es la historia, ¿no? La historia que tienen los habaneros, bueno, pero como todo el mundo. Pero ellos tienen una manera de contarla que es a veces muy divertida. Me gusta ese chiste rápido que tienen, esa habilidad para el retruque. Eso me gusta mucho y me parece muy interesante. Me parece que hay que tener una cierta habilidad para ese tipo de chistes. Cuando yo terminé la secundaria me fui a Rosario a estudiar arquitectura. Y en el primer año me acuerdo que había un profesor de arquitectura que nos recomendó leer, digamos. Nos habló de la importancia de la literatura y del cine y la pintura. Y entonces me acuerdo que esa misma noche llegué a casa y le pedí a una compañera que alquilaba adelante, una piecita adelante, si tenía algún libro que me prestara. Y me prestó uno que se llama La oscura historia de la prima Montse, de Juan Marcé, que murió hace poco, creo que el año pasado. Y me encantó. Estuve como 2 meses, era la primera vez que yo leí algo por mi cuenta. En la secundaria me costaba mucho literatura, siempre me la llevaba, pero más por vago que por... Entonces, por ahí en marzo la sacaba todas las materias, pero me la llevaba bastante. Entonces terminé ese libro, me llevó como 2 meses, y al otro día, a la noche, yo lo leía de noche ese libro, sentí que me faltaba algo para poder dormirme. Y entonces dije, bueno, voy a probar con otro libro. Y ahí compré de casualidad un poco uno de Sábato, pero porque me sonaba Sábato de la secundaria. Era Uno y el Universo, un librito, un ensayo. Bueno, y en ese libro él hablaba de una novela de Bioy Casares, La Invención de Morel. Entonces la próxima compra fue La Invención de Morel. Y cuando compré La Invención de Morel tenía un prólogo de Borges, y entonces fui por Borges. Y Borges es una máquina de tirar nombres de escritor, entonces ahí se fue como abriendo un abanico. Y empecé a escribir por Cortázar. Un libro, un tal Lucas, que es un libro muy lindo, muy sencillo de Cortázar. Es una historia muy simple, nada que ver al resto de la obra de Cortázar. Y me acuerdo que yo lo leí, me reía mucho en ese libro, y dije, esto también es literatura, esta forma de escribir también es literatura, y yo puedo hacer algo parecido, ¿no? Nunca voy a llegar a lo que es Cortázar, pero esa manera de contar sencilla que él tiene en ese libro, y me largué a escribir, un poco imitando el estilo de Cortázar. Y después, bueno, fui mejorando, escribiendo, probando, y fue que a mí me cambió la forma de narrar, fue Rodolfo Fouil, un escritor argentino, que él le da mucha importancia al tema de los diálogos en las novelas, a cómo suenan las palabras. Y creo que a partir de Fouil yo empecé a probar otra cosa, a escribir de otra manera. En el habla popular, digamos, usando nuestra manera de hablar, me parecía que no había literatura ahí. Pero también un poco por la lectura, por Borges y los escritores ingleses. Y con Fouil aprendí que en el habla cotidiano también hay literatura y que tiene una forma de sonar nuestro habla que se puede hacer literatura, y entonces me relajé más y empecé a escribir historias que suceden acá y que hablan de, bueno, como hablamos nosotros. La novela, yo la empecé a escribir el año pasado. La escribí en 3 días. En 3 días escribí 30 páginas. Tenía la frase del comienzo, digamos, muy clara. Y la frase es el fiero les partió la oreja de un bolazo. Así empieza la novela. Entonces yo empecé a escribir esa frase, a relatar esa escena en la que ellos están sentados ahí, y se me ocurrió que podían estar esperando a alguien. Y ese alguien era el patrón, que tenía que volver a buscarlo. Y esa idea surge, en realidad, hace un par de años atrás yo estaba trabajando de sereno en una obra,
La empresa había parado 6 meses y me tocó hacer el sereno de turno tarde. Y a las 6 de la tarde tenía que llegar el sereno de la noche. Y pasaron las 6 y el sereno no aparecía, las 7, las 8. Y yo llamaba a la empresa y claro, como estaba de paro la empresa, nadie te atendía. Entonces yo dije, este tipo no va a venir, me tengo que quedar toda la noche. Al otro día tampoco va a venir. Me empecé a hacer la cabeza que me tenía que quedar ahí indefinidamente. Dije, no me voy a ir porque hay materiales muy valiosos. Bueno, finalmente apareció el sereno, como a las 10. No sé qué excusa me puso, pero bueno. Al otro día escribí un cuento con esa idea, no lo pude terminar. Y después lo dejé al cuento y el año pasado, cuando le contaba esa frase del fiero le partió la oreja un bolazo, dije, pero ¿qué bolazo le tuvo que haber dicho el fiero? ¿Va? Y dije, ya está, el bolazo es este, el patrón va a venir a buscarlo y no va a aparecer. Y bueno, y ahí ya estaba la novela terminada, ya tenía la idea. Tenía la idea clara, pero a la vez lo que más me costó fue la voz narrativa. Está en tercera persona, yo siempre venía escribiendo en primera persona. Y me costó mucho porque yo quería que la voz narrativa sea una voz parecida a la voz de los personajes. Para no perder cierta armonía, que sea todo parecido, cómo habla el personaje, los personajes y cómo habla el narrador. Bueno, el premio yo sabía que le daban el resultado del 30. Cuando dieron los que participaban ahí abajo decía que el 30 se daban los resultados. Y la verdad que estaba un poco ansioso, ¿viste? Esperando. Y cuando sonó el teléfono y medio que me acerqué así despacito y lo miraba desde arriba y vi que era de Paraná y dije, ya está. ¿Para qué me van a llevar de Paraná si no es para...? Entonces cuando me dieron la noticia, bueno, una alegría enorme. No sé, inexplicable. No me lo esperaba, en realidad no me lo esperaba. Pero bueno, fue una alegría tremenda.